Una vez más, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión en directo para Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para YouTube y para la página oficial también del Tribunal Electoral. Esta señal llega a las salas regionales del Tribunal Electoral. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí en el Auditorio José Luis de la Peza le damos a todas ustedes y a todos ustedes la más cordial bienvenida y vamos de lleno con la mesa redonda denominada Modelo de Comunicación Política, Retos y Perspectivas. Nos acompaña en esta importante ocasión la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela Herrera. Es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, maestra en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte, especialista en Derecho Constitucional por la UNAM, cuenta con un diplomado en Políticas Públicas Sustentables en la Universidad Anáhuac del Norte y un diplomado en Derecho e Instituciones Electorales en el ITAM. En el ámbito profesional se desempeñó como magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral. Posteriormente se desempeñó como magistrada de la Primera Sala Civil con sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Es autora de diversos libros, artículos y ensayos publicados en distintos medios de difusión. Cuenta con más de 150 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas relacionadas con el ámbito jurisdiccional y la materia electoral. Muy bienvenida, consejera. También le damos la más cordial bienvenida a la investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora María Marván Laborde. Nuestra invitada estudió en la UNAM Sociología y se graduó de maestría y doctorado en la New School of Social Research de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Fue comisionada del IFAI y fungió como presidenta del año 2002 al 2006. Asimismo, fue consejera del Consejo General del entonces IFE. Se ha especializado en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Ha sido catedrática de la UNAM, la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y el ITAM. Ha escrito numerosos artículos sobre sus investigaciones y divulgación en diversas editoriales. Ahora escribe en el periódico Excelsior. En la Organización de Estados Americanos participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información. Fue invitada por el equipo de Barack Obama a participar en el grupo de creación de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. Bienvenida al Tribunal Electoral, doctora Marván. Damos la más cordial bienvenida al doctor José Roldán Chopa. Bienvenido, doctor. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CIDE. Se ha desempeñado como servidor público en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en la Secretaría de Gobernación. Fue director de los programas de licenciatura y maestría en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Autor de diversos artículos y obras, desde 1995 se dedica a la academia, siendo profesor del Departamento Académico de Derecho del ITAM y profesor e investigador del CIDE. Un gusto siempre su presencia en el tribunal, doctor. Para moderar esta mesa tengo el honor y el placer de presentar a todas y a todos ustedes al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizarro. Señor magistrado, tiene usted el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Lucy. Antes que nada, quiero decir que le damos la bienvenida a las personalidades y amigos que están en esta mesa. También queremos decir que el tema de nuestra mesa pues es un tema muy polémico. Ya estábamos juntos hace unos momentos cuando empezábamos a platicar de la cuestión y la primera duda que a mí me surgió era si existe un modelo de comunicación en materia política. Yo reconozco que en principio a mí me parece que no. Es decir, un modelo implicaría que toda la propaganda electoral tuviera una misma
línea referencial respecto de algunos elementos, y más bien lo que existen son una serie de prohibiciones descontextualizadas, una serie de parámetros, sobre todo en relación con spots electorales, pero sin analizar fuertemente el contenido, pero nos dejan, digamos así, a deber. Si hubiera un modelo, pues habría reglas, por ejemplo, en tratándose de toda la propaganda, incluyendo el tema de Internet, si es que en su caso se quiere o no regular. La cuestión que, por supuesto, tiene que ver cómo colisiona el tema de todas las prohibiciones, por ejemplo, con los temas que tienen que ver con el ejercicio libre de la profesión de periodista, que es un tema que tenemos que estar completamente sensibles a las cuestiones que pasan en nuestro país en estos días. Y un poco la discusión que hay si el régimen de spots es razonable o no. Es decir, es quizá uno de los temas más complicados que existen actualmente en el derecho electoral y que sin duda será motivo de reflexión por parte del legislador y del constituyente permanente en su momento para una futura reforma seguramente más allá del año 2018. Entonces, la fórmula en que haríamos las participaciones en la mesa serían las siguientes. Cada uno de los participantes tienen 15 minutos para tener una primera participación y después haríamos una ronda de preguntas y respuestas vamos a decirlo que en total tendría que durar 9 minutos. El orden que seguiremos será el que me dieron los organizadores de la Feria Internacional del Libro del Tribunal y justamente en esos contextos sería la maestra Adriana Fabel Herrera, muy querida amiga, la que hará uso de la voz. Gracias, Felipe, por la presentación y gracias al Tribunal Electoral por la invitación que se me formuló para participar el día de hoy en este evento. Gracias también al magistrado Felipe Fuentes, que está aquí también con nosotros. Y bueno, este tema, bueno, pues sí es bastante complicado. Yo preparé por ahí una exposición donde hago toda una, si me apoyan con eso, donde hago toda una reseña histórica de cómo ha ido evolucionando lo que ahora se llama sistema, más bien modelo de comunicación política. Y yo también coincido en que, pues el modelo, pues más bien son básicamente restricciones, y también ahorita estábamos grabando un programa y retomo lo que decía nuestro compañero José Roldán, que aquí está en la mesa, que más de que comunicación parece que no genera realmente una comunicación, ¿no? Porque yo también pienso que lo que hemos estado escuchando y viendo en este modelo de comunicación política es todos los mensajes que emiten los partidos políticos, pero yo no he visto, cuál es la retroalimentación que se ha tenido con la sociedad, ¿no? O sea, yo no he visto mensajes de la sociedad hacia los partidos políticos cuestionándolos de alguna circunstancia y con la misma difusión en radio y televisión. Y claro, este modelo de comunicación política, pues como todos ya sabemos, lo que quería era buscar que se garantizara una equidad en el acceso a radio y televisión sobre todo, y obviamente también una equidad de las propias candidaturas a los cargos de elección popular. Y claro que ha ido evolucionando. Si nosotros hacemos esa revisión, vemos que desde hace ya varios años los partidos políticos tienen la prerrogativa de acceder a tiempos en radio y televisión, primero de una manera pues bastante modesta, después ya se fue incrementando estos tiempos y también se tenía la posibilidad de que ellos mismos contrataran espacios en radio y televisión. Pero eso también fue creando algunos problemas porque, de acuerdo con su propio financiamiento público y las condiciones en que podían estar haciendo sus convenios con las televisoras y radiodifusoras, entonces tenían como algunos precios que eran diferenciados dependiendo del partido político, dependiendo de las fechas en que se estaban difundiendo sus mensajes y también de los horarios y de los canales de televisión. Y entonces también se hablaba de que había una inequidad para el acceso a radio y televisión, y después hubo también un cuestionamiento muy fuerte, sobre todo en las elecciones de 2006, donde se denunció la existencia de propaganda negra o propaganda ahora llamada de contraste,
y donde inclusive también algunos sectores de la sociedad se sumaron a hablar de algunos candidatos, expresando, bueno, ideas con tal de que estas personas no tuvieran la mayoría de votos en las elecciones. Y todo este contexto, bueno, pues generó que en el 2007 se hiciera una reforma a nivel constitucional y después también a nivel legal, donde precisamente se aborda un nuevo modelo de comunicación política, donde básicamente, bueno, se les da más espacios en radio y televisión a los partidos políticos, que se toma obviamente del tiempo que le corresponde al Estado mexicano, y la autoridad encargada de repartir esos tiempos era el IFE, ahora es el INE, y también está la prohibición de que los partidos políticos y los particulares no pueden contratar espacios en radio y televisión. Y eso en principio parecería como una muy buena idea, ¿no? En principio. Pero ¿qué es lo que se ha ido fomentando? Sí podemos criticar, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué es lo que se ha ido fomentando? De que sí, efectivamente, ya los partidos políticos y los candidatos tienen mayores espacios en radio y televisión y se tiene toda una fórmula para hacer esta división de estos espacios entre todos los partidos políticos. Pero esta prohibición también de que ya nadie puede contratar espacios en radio y televisión para cuestiones políticas o políticas electorales, también ha dado pues pie a que se vaya viendo algunos tipos de simulaciones, ¿no? También han sido denunciados, por ejemplo, algunos programas de televisión donde supuestamente están hablando de cuestiones que son familiares o es un programa simplemente de diversión, de distracción, y de repente vemos que invitan a algún candidato, algún político, y mientras preparan un platillo, resulta que están hablando de las expectativas de ese político para competir en algún tipo de elección. También hemos visto algunas telenovelas donde están hablando de un tema en específico y de repente también sale que hay algún tipo de propaganda de los partidos políticos, y también lo hemos estado viendo a través de las revistas, ¿no? Donde de repente a una revista le entra mucho la inquietud de hablar con determinada persona que curiosamente tiene un futuro político pues bastante, con muchas promesas y con muchas ventajas, y con muchas circunstancias de poder llegar a un importante cargo de elección popular, y de repente se les ocurre también hacerles alguna entrevista, y esa entrevista y esa portada la divulgan en espectaculares que después también salen en radio y de televisión, ¿no? Y libros, y hay una serie de circunstancias que yo creo que lo más interesante de todos estos temas es ver la manera en que, no, esto ya no avanza, el aparatito que me dieron, la manera en que yo pienso que se están buscando las estrategias, los espacios para precisamente ir dejando de lado este modelo de comunicación política y burlar esta restricción de que no se pueden contratar espacios en radio y televisión por parte de los partidos políticos, de los candidatos o de cualquier tipo de persona. No te preocupes. Y bueno, este es el contexto en el que estamos. Y obviamente estamos hablando de un tema que es sumamente relevante, porque acuérdense ustedes que la radio y la televisión son los medios de comunicación que más tienen una penetración en la propia sociedad. Entonces, es un tema muy importante y obviamente es muy relevante para los partidos políticos este acceso a la radio y la televisión. Y aquí vemos, por ejemplo, cuántos spots hemos tenido, ¿no? en un cierto tiempo. Entonces, antes de la reforma de 2007 y 2008, en las elecciones intermedias de 2003 teníamos apenas 8.058.000 spots. Después, ya en las intermedias de 2009, subió a 42.281.184 spots. Y en la de 2012 son 43.756.000 spots. Entonces, esto muestra que realmente este modelo de comunicación política lo que ha ido fomentando es una spotización, donde a través de los mensajes de los partidos políticos que duran 30 segundos, ellos tratan de dar un tipo de mensaje, y ese mensaje, pues también si nosotros los analizamos, luego no son los más
congruentes, los más coherentes, o inclusive hacen propuestas que tal vez ni siquiera puedan cumplir porque a ellos ni siquiera les corresponde hacerse cargo de algunos temas. Entonces, ¿a qué se ha tendido? De que esto es un sistema de puros spots donde a través de mensajes muy cortos lo que se busca es llamar la atención del público en general con cuestiones que los motiven, que los muevan, pero que no invita a la reflexión, ¿no? O sea, no invita a plantear una idea, a discutir, a poder hacer un debate en relación con esa idea. Y también, yo les decía, yo no veo cómo la sociedad podemos opinar acerca de lo que los partidos políticos están diciendo en sus spots. Entonces, tampoco la sociedad tiene un tiempo asignado para que se pueda acceder a esos tiempos, y creo que sí estamos en una circunstancia pues bastante grave, porque entonces un modelo de comunicación que nada más se hace cargo de los emisores de los mensajes, pero no de los receptores, me parece que también es un modelo que sería incompleto. Ahora, este exceso de spot es contraproducente para la participación electoral, porque también lo que generan es mucho cansancio, mucho hartazgo en la propia sociedad, ¿no? Y también hemos detectado algunas actitudes que son poco pues recomendables por parte de algunas concesionarias, ya sea de radio y de televisión, donde, por ejemplo, en un principio, ¿se acuerdan ustedes que decían, vamos a suspender este programa porque el IFE nos obliga, ¿no?, a difundir estos spots, ¿no? Pero váyanse por un sándwich o váyanse a hacer algo y regresen en un momentito entre lo que pasa en estos mensajes. O bien, también hemos visto cómo los partidos políticos, en vez de preocuparse más por el contenido de sus spots y la calidad de las ideas que están ellos divulgando en radio y televisión, pues también se van por el camino de cuestiones que van a contrastar estas, ¿cómo se llaman? Ya se me olvidó el nombre ahorita, pero bueno, son spots de contraste o propaganda negra, donde realmente estos spots están criticando, tratando de vincular a los opositores con la comisión de algún delito, vinculándoles con circunstancias que son poco favorables para restarles votos. Claro, eso está permitido porque también la propia misión de los partidos políticos es generar adeptos y también restarle adeptos a los demás partidos políticos, pero parece que luego se ubican más en ese tema que en generar realmente propuestas de un diálogo con la sociedad. Y también los partidos políticos me parece que se han vuelto más como sujetos de todas las reglas que rigen la mercadotecnia y buscan llamar la atención a como de lugar, ¿no? La semana pasada teníamos aquí una mesa que hablaba de la aparición de los menores de edad en los mensajes de los partidos políticos, y la magistrada Gabriela Villafuerte decía que los menores pues venden mucho, ¿no? Y venden muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos? También la inclusión de imágenes de menores de edad en la propaganda de los partidos políticos, o también vemos cómo recurren de manera usual a todos aquellos hechos que hayan sido ya motivo de noticia, inclusive pues ya criterios de la propia Sala Superior de que eso sí está permitido que se retomen en los spots, pero desafortunadamente también se han detectado que muchas veces los partidos políticos, para tratar de llamar la atención o para perjudicar a sus contrincantes, entonces lo que hacen es inventar noticias y darles o sea, generar la falsa idea de que esas noticias que ellos generaron ya fueron difundidas en los medios de comunicación. Y hemos visto, por ejemplo, en la Comisión de Quejas de la que yo formo parte en el INE, cómo a veces están los spots y resulta que tienen el encabezado de un partido, de un diario importante, y una noticia que es una noticia inventada. Entonces, ya también sé que la Sala Superior nos ha dicho que nosotros en las medidas cautelares no podemos meternos a verificar ese tema, pero realmente créanme que sí es un problema que a mí me preocupa muchísimo, porque en lo que la Sala Regional Especializada se pronuncia sobre el tema de fondo, pues el daño ya se causó.
a través de la difusión de ese spot. Entonces, imagínense que yo de repente soy un partido político, quiero pues causarle un daño a un contrincante y entonces invento que esa persona está vinculada con la delincuencia organizada y le pongo aquí el encabezado o queriendo aparentar que lo publicó, por ejemplo, el diario, no sé, Reforma o el Universal o algún diario, y entonces esto yo ya lo llevo a un spot y la gente que lo ve se queda con la sensación de que eso efectivamente pasó. Y realmente no es así. Entonces, yo sí he estado insistiendo mucho en que tenemos que tener mucho cuidado, porque inclusive hemos tenido quejas donde los propios medios de comunicación nos dicen, es que esto que sale en el spot, nosotros nunca lo publicamos y nada más nos están utilizando nuestro nombre para dar a conocer un supuesto hecho que realmente nunca existió y del que nunca nosotros informamos. Entonces, creo que sí tenemos que ir viendo todo esto que se está generando, porque también hay una, pues, como colisión entre lo que sería la libertad de expresión, que estoy de acuerdo que se maximice, porque me parece que eso es lo que se debe de hacer en un sistema democrático, pero también tenemos que hacernos cargo de que esa libertad de expresión se ejerza con responsabilidad y que no lleguemos a extremos donde realmente utilizando el manto de la libertad de expresión, estemos generando circunstancias que no son favorables también para una vida democrática en nuestro país. Entonces, creo que ahí nos falta mucho por hacer. Yo creo que más que una regulación, yo creo que lo que deberíamos hacer es una toma de conciencia de los partidos políticos y también someterlos a una mayor exigencia. Tal vez que el tiempo que ellos utilicen en radio y televisión, como les decía en un principio, pues una parte muy importante esté dedicada a generar propuestas, a generar debate con la sociedad, a también recoger las opiniones de la propia sociedad y a ir vinculándose con la sociedad de una manera totalmente distinta y que sepan que la ciudadanía también tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir bordando por ese sentido. Aquí ya nada más para terminar rápidamente, les quiero mostrar los temas centrales de los procedimientos especiales sancionadores. Vean, de 2014 a 2017 hasta el 11 de mayo hemos tenido 933 procedimientos especiales sancionadores. O sea, sí ha ido incrementándose en demasía toda esta circunstancia de denunciar, ¿no? ¿Y qué es lo que más denuncian? Cuestiones de calumnia, de promoción personalizada, de uso indebido de la pauta. Y en este uso indebido de la pauta, pues ya incluye la aparición de menores, cuestiones que tienen que ver con violencia política de género, ¿no? Y algunas otras circunstancias. O inclusive hay partidos políticos que utilizan sus tiempos en radio y televisión para divulgar a otras candidaturas o a otras personas ajenas a sus propios partidos políticos. Perdón por la voz. Y de las medidas cautelares, que nos han solicitado 749 medidas cautelares, también el tema principal es la calumnia, la promoción personalizada y el uso indebido de la pauta. Pero también lo más triste es que exactamente de lo que se queja un partido político es lo que ellos mismos después hacen. ¿A qué me refiero? Que un partido político el día de hoy plantea una denuncia con solicitud de medidas cautelares porque en un spot de radio y televisión le dijeron tal cosa, y ese mismo partido político que se está quejando hoy, mañana va a sacar un spot con un contenido similar al del cual se estaba quejando y que le parecía que era sumamente calumnioso y que era una barbaridad que el INE permitiera que se difundiera ese spot. Entonces, sí es un tema muy complicado y además creo que el hecho de que tengamos esta división de la manera en que se ven todo lo que tiene que ver con los procedimientos especiales sancionadores también creo que luego genera un poco de conflicto, porque ustedes ya saben perfectamente bien que medidas cautelares en los procedimientos especiales sancionadores los vemos la Comisión de Quejas del INE, el fondo lo ve la Sala Regional Especializada, pero las impugnaciones en relación con las medidas cautelares los ve directamente la Sala Superior y también luego la Sala Superior verifica, ¿no?,
si hay alguna impugnación en relación con el fondo de lo que haya resuelto la Sala Regional Especializada. Entonces, somos muchos órganos involucrados y eso también luego me pregunto si es bueno o es malo, porque luego son distintas visiones, ¿no? A veces nosotros en la Comisión de Quejas emitimos una resolución, nos la revoca la Sala Superior en la medida cautelar y luego entonces pensamos que tal vez el fondo sí va a ser resuelto por la Sala Regional Especializada y resulta que no es así y a veces nos impugna esa resolución de fondo y todos nos quedamos con la intriga de que, bueno, o sea, con la incertidumbre de cuál hubiera sido, ¿no?, el criterio de la Sala Superior si ese asunto hubiese llegado hasta esta instancia. Pero bueno, es un tema muy interesante y yo concluiría y muchísimas gracias por su atención. Pues, muchísimas gracias a la maestra Favela. La verdad es que el tema, yo diré una cosa más, que la consejera además nos dice que son un montón de cautelares y un montón de PES y sin tomar en cuenta que son solamente los centrales, porque si agregamos los distritales y locales, pues pueden ser 2 o 3 veces las cifras que nos está dando. Y si a eso sumamos además los PES locales, es decir, ante los institutos locales, ante las OPLES, pues nos iremos a 3 veces lo que seguramente se está diciendo. Y si además sumamos las cautelares de los OPLES, que son solicitadas a la Comisión de Quejas, en fin. Yo nada más hablaba de radio y televisión. Bueno, es verdad, pero en fin. Entonces, a continuación cederé el uso de la voz a la doctora María Marván Laborde. Nos da muchísimo gusto que usted esté aquí, estimada doctora. Muchísimas gracias, magistrado. Es un honor, de verdad un honor compartir la mesa con quienes me acompañan. Una de las grandes ventajas de hoy ya no ser autoridad electoral es que uno puede ser mucho más crítico y la verdad seré mucho más crítica. El modelo de comunicación política, nacido a partir de la reforma político-electoral de 2007-2008, se creó para garantizar condiciones de equidad, hemos de decirlo, en una concepción sumamente complicada de equidad y por ello justificó imponer restricciones importantes a la libertad de expresión. A 10 años de su implementación, es importante poner a debate el modelo de comunicación política, revisar las restricciones que han sido útiles y reconocer que algunas de ellas han sido ineficientes e inclusive contraproducentes. Hoy necesitamos preguntarnos, ¿es posible garantizar la competitividad de las elecciones y disminuir las restricciones de la libertad de expresión? Personalmente creo que sí, me adelanto y ahora argumento por qué lo creo. Sin libertad de expresión, el pluralismo político sería imposible. En la actualidad, la libertad de prensa quedó transformada en libertad de difusión a través de cualquier medio de comunicación, es decir, hoy incluye la radio, la televisión y actualmente la Internet, incluidas las redes sociales. El Estado debe garantizar la mayor libertad posible en todos estos medios de comunicación y propaganda política y, tristemente, nuestras leyes electorales parecen hacer exactamente lo contrario. El modelo de comunicación respondió a 3 fenómenos de la elección presidencial del 2006. El gasto desmedido en las campañas de spots televisados y, sobre todo, la influencia de las televisoras al establecer precios diferenciados de acceso. La participación de terceros en campañas, entendiendo por esto los empresarios, y la propaganda negativa. Lo digo sin medias tintas. Me parece un gran acierto haber garantizado el acceso gratuito a los partidos políticos, a la radio y a la televisión, y inclusive haber prohibido la compra de tiempo y radio en televisión. Con la misma claridad digo que es absolutamente lamentable que el tiempo en radio y televisión se dedique a mensajes comerciales de 30 segundos en detrimento del debate. Quisiera referirme ahora de manera especial a las campañas negativas y, sobre todo, a la obligación impuesta por la Constitución y la legislación secundaria a las autoridades electorales a juzgar permanentemente el contenido de las campañas electorales. Mayo ya terminó y con ello, estamos a día 25, y con ello afortunadamente la posibilidad de una reforma electoral antes del 2018. Es decir, iremos al 2018 con las normas que tenemos y después de la elección discutiremos una vez más otra reforma que quizá también tengamos la ilusión de que sea definitiva. Aún así, creo que sería posible
que esta nueva composición de la Sala Superior optara por un camino mucho más liberal y reducir al mínimo indispensable la injerencia de las autoridades en el contenido de las campañas, cuestión que por supuesto tendría que estar de acuerdo con la autoridad administrativa. Tenemos la creencia de que las campañas negativas lastiman la democracia. Yo creo lo contrario. Una buena campaña que descubre los defectos de los contrincantes es indispensable para informar a la ciudadanía. A pesar de que se sacó de la Constitución la difamación y de que solo queda la calumnia, ello no ha disminuido los reclamos de los partidos para impugnar el contenido de las campañas de sus adversarios, obligando con ello a las autoridades a pronunciarse por el contenido de las campañas. Ya vimos en las tablas que nos presentó la consejera Favela la cantidad de veces que se hace. Oímos en repetidas ocasiones, ese spot trata de perjudicarme. Es cierto, para eso está hecho. Y eso lo deberíamos de considerar, además de sano, normal. El discurso políticamente correcto, pero sumamente dañino para la democracia y que insulta la inteligencia de los ciudadanos, considera que debería evitarse la difamación y la calumnia porque estos mensajes son sucios, engañosos, injustos, arteros, cínicos, irrelevantes, triviales, emocionales, no racionales y 80 adjetivos más. Creo que en realidad debería de fomentarse el verdadero discurso. El verdadero debate, perdón. El artículo 41 convierte al IFE en autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión. Ahora debemos preguntarnos, ¿ser autoridad única para la administración de los tiempos en radio y televisión implica la facultad administrativa para determinar cuál es un uso adecuado e inadecuado de la pauta? Lamento en este punto ser crítico porque sé que es un punto álgido que se está discutiendo. Creo que no. Considero que obligar a la autoridad administrativa a establecer lineamientos sobre lo que es un buen y un mal uso de la pauta complicará todavía más la normatividad electoral. Dará lugar a nuevos y intrincados litigios. No tengo duda en afirmar que será una restricción innecesaria e ineficiente a la libertad de expresión. Desconozco, lo digo con toda honestidad, cuál es la discusión relativa a la aparición de los niños en los spots. Habría yo de entenderla mejor para saber qué es lo que se está discutiendo. Me pregunto, de manera tentativa, y a reserva de que me digan lo contrario, creo que para proteger a los niños de aparecer en un spot podrían servirnos las leyes civiles o mercantiles. Uno de los vicios que tenemos en este país es pensar que la legislación electoral debe arreglar la pobreza, debe arreglar absolutamente todo. No lo sé, lo digo de manera tentativa porque honestamente no conozco a fondo esa discusión. Hemos de reconocer además que el origen del litigio sobre la pauta adecuada, que tiene que ver con la aparición o no de los miembros de un partido político en los spots, es y debería ser un conflicto interno de un partido político. Si el PAN no puede resolver quién tiene derecho a aparecer en sus spots, en realidad ellos deberían de afrontar las consecuencias de sus diferendos. Si reconocemos, la propia Ley General de Partidos Políticos exige que primero se resuelvan al interior de los partidos los diferendos antes de involucrar al aparato de justicia. La prohibición de las campañas negativas y el control de los contenidos de los anuncios de los partidos contienen dos elementos preocupantes. En primer lugar, es innegable que hay un proteccionismo absolutamente injustificado de la clase política a sí misma. Hay que decirlo con claridad. No se quieren las campañas negras porque no se quieren exponer a ser criticados. Se protege la reputación de los políticos a costa de la libertad de expresión. Esta protección legal puede ser mucho más engañosa porque inhibe el escrutinio público. El segundo argumento es el menosprecio implícito a la capacidad cognitiva de la ciudadanía. Inclusive me preocupa que la preocupación fundamental, valga la redundancia, tenga que ver con controlar radio y televisión.
Como la radio y la televisión la ven los estúpidos, los que no piensan, entonces hay que controlarla. La prensa, que la leen los inteligentes, podemos ser más liberales. Cuidado con eso. Me parece sumamente preocupante el presupuesto sobre el que están puestas esas limitaciones. Se argumenta que las campañas negras ponen en riesgo la democracia, cuando en realidad deberíamos reconocer que la posibilidad de criticar a la élite política es un indicador de democracia. A 10 años de implementación de esta prohibición, y a pesar de que la reforma electoral del 2014 eliminó la denigración de la Constitución y solo dejó la calumnia, deberíamos preguntarnos si esta prohibición en realidad favorece que se mejore la calidad de la democracia. Es posible argumentar que el efecto ha sido el contrario. Por 10 años consecutivos, las autoridades administrativas y jurisdiccionales han tenido la obligación de pronunciarse todos los días por el contenido de las campañas electorales, y aquí sí reconozco con plena empatía para mis compañeros, mis amigos que son autoridad electoral, que la ley los obliga. Lo padecí como consejera, nunca he podido ser magistrada ni lo seré porque no soy abogada, pero también lo padecen los magistrados. La litigiosidad se ha incrementado de manera exponencial, ya nos los expresaba la comisionada, no, la consejera Favela. Las autoridades revisan dichos, juzgan imágenes y deciden si el quejoso tiene la razón, si el denunciado transgredió la muy complicada normatividad o no. Es un hecho comprobado. En esta década ha disminuido el aprecio de la ciudadanía por los partidos políticos, por las autoridades electorales y, lo que es peor, por la democracia misma. Regreso, una última reflexión que también es importante. Las redes no están reguladas porque el modelo de comunicación tiene 10 años y estaba pensado para radio y televisión. La campaña del 2018 va a ser probablemente más importantes las redes que la propia radio y televisión. Hemos de reconocer que los medios de comunicación, en general, no nada más en lo electoral, siempre se van sumando. Es decir, la radio no desplazó a la prensa, la televisión no desplazó a la radio, la internet no va a desplazar a la televisión, pero sí complejizan las cosas. Espero que no caigamos en la tentación de tratar de regular las redes de comunicación. Podemos tomar dos posturas. Las redes de comunicación, las redes sociales del internet son irregulables, es muy difícil regularlas, o al revés, son perfectamente controlables, y tenemos ejemplos de países que lo han logrado de manera maravillosa. China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela son verdaderamente eficientes controlando las redes, no solo para campañas electorales, sino para toda la vida política y social del país. Espero que no queramos llegar a eso. Creo que el INE, ha tenido un gran acierto en distinguir los casos en donde existen gastos evidentes en redes sociales y estos no son declarados. Ahí no tengo ningún problema. Por supuesto que hay campañas que se compran en redes, en Twitter, los trollers no nacen, se hacen, que sí nos permiten detectar, aquí hubo un gasto, no lo reportaste, inclusive han tenido maneras de investigación, sin mal no me equivoco, inclusive solicitudes a Facebook en Irlanda, en donde han dicho, sí, lo tenemos, esto cuesta tanto, y a un partido le dijeron, no me lo reportaste, te multo por gastos no reportados. Hasta ahí no tengo problema. Con el contenido es con lo que vuelvo a tener problemas. Regreso al punto de partida, el concepto de equidad. Me parece fundamental empezar el camino de liberalización de la normatividad electoral. Hay que entender que equidad no es igualdad y tampoco es un fin en sí mismo. La equidad es un medio para asegurar que el sistema electoral, los partidos, participen en una competencia efectiva y justa, para promover un arranque parejo, nivelar el terreno de juego o asegurar condiciones equitativas en la competencia electoral. La OSD considera que existen 4 políticas fundamentales:
Equilibrio en el financiamiento público directo e indirecto. Lo tenemos perfectamente bien regulado. El dinero sucio que entra es otro problema, no es tema de esta mesa. Control sobre el financiamiento privado que reciben los partidos o candidatos. Establecer límites a los gastos de campaña y establecer controles al abuso de los recursos del Estado diferentes al financiamiento público, es decir, propaganda gubernamental. La equidad es establecer condiciones legales parejas para todos los competidores y garantizar condiciones materiales que permitan la participación en la competencia a los partidos políticos. No puede centrarse en disminuir la libertad de expresión. Un buen indicador que el sistema electoral es competitivo es cuando en cualquier puesto de elección popular pierde, perdón por el anglicismo, el incumbent, aquel que está en el poder, y gana la oposición. La equidad debe garantizar las condiciones de arranque y la legalidad de la competencia. No olvidemos que la política es conflicto. Las campañas electorales precisamente están hechas para desequilibrar el status quo por cada puesto de elección, para desequilibrar el status quo. Por cada puesto de elección solo puede haber un ganador y los demás quedan en calidad de minorías a las que el propio sistema democrático está obligado a proteger. En viejas y nuevas democracias, en democracias europeas y americanas, existe la preocupación para controlar en la medida de lo posible, quiero subrayar, en la medida de lo posible, la influencia del dinero en la política. Esta preocupación se exacerbó cuando las campañas migraron de la plaza pública a la televisión y la mercadotecnia se convirtió a los candidatos en productos a la venta. El tema del acceso a los medios de comunicación es fundamental en la discusión sobre la calidad de la democracia. Por eso celebro que en México se tenga el acceso gratuito a los tiempos de radio y televisión. Las reglas electorales pueden atemperar la influencia del dinero y, por tanto, el poder económico en los procesos electorales, pero este nunca desaparece. Es peligroso caer en la ilusión de eliminar toda la influencia del dinero. En palabras de Carolina Gilas, es indispensable abandonar el sentido perfeccionista e irreal de la equidad y centrarse en lo que es relevante y posible de conseguir para una disputa justa y equitativa. Para el autor Fischella, nos dice que el dinero es lo que hace el poder en la democracia. Lo escoge, lo engendra, lo genera. Es el árbitro del poder democrático porque en su ausencia dicho poder se precipita a la nada, al caos. Nada de dinero, nada de periódicos. Nada de dinero, nada de lectores. Nada de dinero, nada de opinión manifestada. La posición última es un poco extrema, pero pensemos en serio qué queremos decir cuando hablamos de equidad, porque equidad no es igualdad y la equidad no puede acabar con la libertad de expresión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus profundas reflexiones. La verdad es que yo me quedo con muchas cuestiones, pero el tema de la regulación de las redes sociales y el Internet sin duda es un tema fundamental. El paradigma que queremos es el de la restricción o el de la libertad. Esa sería la gran pregunta que primero se tiene que hacer para después ir avanzando en estas cuestiones. Y bueno, como yo sí soy abogado, voy a decir una cosa sencilla, que es el artículo 4 de la Constitución establece el principio del interés superior del menor. Y el interés superior del menor no nada más, digamos, al estar en la Constitución, no nada más está para una materia o para otra. Es decir, resulta obligatorio en civil, en penal, en administrativo y, por supuesto, en electoral, ¿no? Entonces, yo creo que esa es también una cuestión. Lo que tiene de novedoso es justamente hacernos la pregunta de cuál es el contenido del interés superior del menor en materia electoral y específicamente en spots electorales, porque claramente puede haber una problemática en el que haya un interés en conflicto, especialmente el de los padres con el de la imagen del niño. Pero bueno, en fin. Cedo la palabra al doctor Roldán Chopin. Nos da muchísimo gusto que el doctor esté con nosotros. Por favor, adelante. Muchas gracias, magistrados, por la invitación y, por supuesto, con esta
con el marco que hay de tener al lado un cúmulo de reflexiones que nos sirven precisamente para atender y para pensar de manera mucho más detenida los problemas que estamos viviendo. Tenemos ya un poco más de 10 años a partir de la generación de la mata de esto que llamamos el modelo de comunicación política y que da lugar a esta mesa. Y me parece que es una buena perspectiva de mirar de atrás hacia adelante y, por tanto, ir a hacer algunos juicios que nos permitan valorar o ir haciendo un balance. Que en términos muy gráficos y elementales es, en términos de comunicación política, estamos mejor hoy en relación con hace 10 años, en qué estamos mejor o en qué estamos peor, y a partir de ahí poder precisar los problemas para pensar en el futuro. Y por supuesto esto del modelo tenía presente problemas que se estaban viviendo muy en ese momento y por tanto es una respuesta coyuntural elevada a rango constitucional, y por otra parte hay también estas cuestiones de más largo alcance y de calado más profundo. Una de las cuestiones coyunturales que no necesariamente se han evitado es hacer frente a la influencia de los poderes fácticos, que no solamente estaba en el poder de la pantalla o en el poder del micrófono, sino también como agentes políticos presentes en la influencia en decisiones públicas o en la presión respecto de decisiones públicas, o aún más como actores presentes en la representación política y en la toma de decisiones administrativas o de otro tipo. Y, por supuesto, eso tenemos que pensarlo. Efectivamente, en eso me parece que un mérito, dado que se recondujo el financiamiento y la expresión de los partidos a través de la centralización por el INE, pero tiene, por otra parte, un efecto, pensemos, no deseado, y es que se ha recanalizado otro tipo de expresiones en donde no necesariamente está fuera una relación de quid pro quo, esto es de intercambio, que no necesariamente es un intercambio económico, sino también es un intercambio en relaciones, en influencia, en negocios, en participación de algún modo en los órganos de decisión pública o en propaganda gubernamental. Algún estudio reciente que se hizo en el CIDE a partir de una tesis de un alumno de maestría nos expresaba de qué manera se comportaban los límites presupuestarios, los techos, en qué momento y en qué rubros. Y es una relación muy curiosa porque en tiempos de precampañas o campañas, el gasto público en comunicación, digamos con sus matices, crecía enormemente en gasto público. A veces en 2 o 3 veces más de lo presupuestado. Entonces es muy importante cuál es esta relación y que nos indica que hay se cierra por una parte, pero se buscan expresiones y salidas por otra parte. Otro lado que me parece, y por supuesto ahí tenemos un balance de claroscuros. Otra cuestión que tiene que ver con si el hecho de que haya habido una nueva forma de comunicación de los partidos políticos significa también que mejoró la comunicación política o no. Y ahí tenemos que pensar, a ver, ¿cuál es el sentido de que haya una comunicación política y no solamente que los partidos puedan tener acceso a radio, televisión, a redes, sino otro es en nuestro sistema constitucional qué sentido tiene que haya prerrogativas y que haya un marco de interés público? Esto es, ¿qué significa que los contribuyentes pongamos parte de nuestros ingresos en financiar campañas electorales? ¿Y eso qué sentido tiene del otro lado, es decir, de aquel que recibe las prerrogativas? Por otra parte, ¿qué sentido tiene que en campañas o en precampañas destinemos una cantidad sustancial de tiempos oficiales para posibilitar que los partidos se expresen y envíen sus mensajes? Y por supuesto, en recursos escasos hay otra parte de la comunicación social relevante que deja de expresarse en salud, en educación, en servicios públicos, en campañas cívicas, etcétera, etcétera, y que se disminuya su porcentaje. Es decir, ¿qué sentido tiene esto? Y me parece que ahí tenemos que regresar a la discusión de los básicos. Esto es, en que la democracia, y ahí
asumiría un sentido más procedimental, es un método por el cual elegimos a aquellos que se van a hacer cargo de los asuntos comunes. Y eso significa que no solamente se involucre el derecho político de quien desea aspirar, de quien desea expresarse, sino es el derecho político en función de qué relación hay con la gestión de los intereses de todos. Y por tanto, ahí tenemos que esto es lo que justifica esta relación de interés público. ¿Y qué significa la relación de interés público? Que invertimos recursos, invertimos energía, dejamos de hacer otras cosas con la idea de que este procedimiento y de aquello que está inmiscuido en el procedimiento nos dé un mejor resultado social. Es decir, y ahí hay una relación básica, es decir, ¿cuál es la relación en la que se expresa y tiene sentido el derecho político? Es una relación de mandato, es una relación comisarial. Y los civilistas explican de esto de manera muy clara, es decir, yo te elijo para que tú te hagas cargo de mis intereses y te los coloco en tus manos y los intereses de todos. Mientras mejor sea la gestión de los intereses de todos, entonces todos ganamos. Si la gestión no es buena, pues entonces tendrías que decirnos por qué no tenemos esa buena gestión. Y esto significa, y yo creo que ahí tiene el gran sentido este término de lo que es el interés público. El interés público en esto significa que los derechos individuales deben estar alineados para darnos el mejor resultado social posible y por tanto se justifica que dirijamos, que alineemos, que fortalezcamos obligaciones y por tanto que esto nos pueda dar ese resultado en un sistema en donde hay una elección democrática. Y me parece que ahí está el tema. Ahora, ¿cuál es la diferencia en que te nos dé un mejor resultado o un peor resultado? No es más que el tiempo que aquellos que toman las decisiones tienen en reflexionar y en pensar no en cómo lucen mejor en una fotografía, sino en cómo hacen frente de mejor forma a los problemas públicos. Y en ese procedimiento y en eso que se supone sería la justificación, no está presente el tema. Es decir, nuestros políticos, nuestros candidatos, nuestros partidos no están pensando en cómo fortalecer, crear proyectos o soluciones para enfrentar a los problemas públicos. Y el modo de comunicación política tampoco está hecho para que nosotros tengamos información como ciudadanos para elegir la mejor propuesta que nos ayude a resolver problemas públicos, sino pareciera estar dirigido a que compremos un producto. Esto es, y bien lo decía la doctora Marván, en cómo se ha comercializado el mensaje político y entiendo que es en lugar de hacer propaganda política, es en hacer un comercial para comprar un producto. Y por supuesto no compramos un producto. No es algo que se agote en el consumo y en la preferencia, sino que estamos eligiendo a alguien que se hace cargo de los asuntos públicos. Y eso hace toda la diferencia. Pero paradójicamente, la publicidad mercantil, la publicidad comercial, los instrumentos del derecho privado son mucho más exigentes en la veracidad del mensaje. Es decir, si nos venden un zapato, un producto que está siendo publicidad engañosa, pues entonces tendríamos mecanismos para poder exigir la veracidad y en todo caso retirarlo. Pero en el caso del comercial propaganda política no tenemos ni siquiera esos mecanismos. Es decir, nos pueden ofrecer la gloria, nos pueden ofrecer el paraíso, nos pueden ofrecer petroquímicas en un municipio cuando el presidente municipal no tiene competencia para cumplir su ofrecimiento, nos pueden ofrecer algo que no está y que no es posible además sopesar con estándares de realidad. Ahora, por supuesto, esto en sí mismo es un problema, pero sin embargo tiene un sentido en tanto cuál es la lógica o cuál debería ser la lógica del proceso democrático de elección. Esto es, ese propósito justifica que haya un debate vigoroso y bueno, y esta es una de las condiciones en las que la libertad de expresión política tiene que satisfacer. ¿Y cómo se da ese estándar de expresión vigorosa? Por supuesto,
la competencia política tendría que jugar su sentido, en tanto nos permite contrastar. Pero desafortunadamente este escenario es deseable de fortalecer competencia política, tiene también sus expresiones que la van anulando. ¿Cuál es? En competencia económica existe algo que es la colusión, es decir, ¿cómo se anula un proceso de competencia política evitando enfrentarse en aquellas cuestiones en donde todos los participantes de una competencia buscan evitarlo? Y por supuesto, si uno es atento a cómo se dan los debates o la publicidad, es, a ver, ¿usted es corrupto? Ah, la respuesta es, ¿pero qué calidad moral tienes tú para decir que yo soy corrupto si tú eres también corrupto? Y por tanto no hay esa posibilidad, sino hay una técnica de elusión. Y no solamente es una técnica de ilusión, sino el procedimiento, la intervención propicia que se vaya hacia eso. Es decir, el hecho, y ahí es una responsabilidad por supuesto del INE, es el hecho en la medida en que le damos la decisión a aquellos que tienen interés en coludirse, la decisión es diseñar mecanismos de debate que buscan el enfrentamiento. Y por supuesto tiene que ver con quién toma la decisión respecto de qué. El interés público nos debería dar el suficiente peso para que la decisión respecto del formato lo decidiese el INE. El hecho de que nosotros como ciudadanos tenemos que elegir a distintas propuestas para que manejen nuestros intereses y nuestro futuro debería de privar el derecho del candidato para decidir si se presenta o no se presenta en un debate, dado que el interés público justifica que si nosotros vamos a elegir a alguien para que maneje nuestros intereses, es como si contratásemos a alguien, un administrador, que se está negando a decirnos y a comparecer ante nosotros para ver cuáles son sus atributos. Estoy simplificando las cosas, pero finalmente en la raíz de la relación jurídica está la relación de mandato y la relación comisarial. Es decir, no manejan sus propios intereses, manejan los intereses comunes. Y la diferencia entre una sociedad exitosa y una sociedad que fracasa es que tan buenas cuentas nos dan, y para hacer buenas cuentas se requiere de que tengan capacidades. Si no contrastamos capacidades, si no damos la posibilidad de que nos muestren sus capacidades, el resultado seguramente es distinto. Si leemos, por ejemplo, por qué las naciones fallan, la clave está en el manejo institucional. ¿Y qué es lo que hace el manejo institucional? Tener políticas públicas y tener buenos decisores. Cuando yo les pregunto a mis amigos de los distintos partidos, que lo tengo en todos, a ver, me gustaría discutir contigo quiénes de tu partido están tratando el problema de corrupción, o el problema de medio ambiente, o el problema de seguridad, o el problema de delincuencia organizada, la respuesta es no tenemos. Pero ¿cómo es posible que no tengan? ¿No están discutiendo qué política pública van a hacer? No. Cuando voy a las fundaciones de los partidos y pregunto dónde están las investigaciones, resulta que están outsourceando investigaciones, es decir, le pagan a otros investigadores para que creen publicaciones que después nadie usa de su partido. Entonces el problema es qué inteligencia, en el sentido italiano del término, tenemos detrás para ver esto. Y por tanto, ¿qué es lo que me parece que tenemos que pensar? Por supuesto, hay que rediscutir esto que llamamos el modelo de comunicación política, que me parece que ni es política en tanto que no atiende los asuntos de la polis, sino a los intereses más individuales. Y por otra parte, no hay comunicación porque no hay de ida y vuelta. Y me parece que hay que rescatar la política en el sentido de los asuntos de la polis y la comunicación en el sentido de que sea posible contrastar. Y eso yo creo que es puro procedimiento, es puro procedimiento. Es decir, ¿qué hacemos con las reglas de los debates? Pero también, ¿qué hacemos con los tiempos oficiales? Y me parece que ahí hay que pensar. Esto es, tenemos que ver que los partidos pongan énfasis en cuáles son sus propuestas de solución para los problemas públicos y que tengamos, por una parte, posibilidad de conocerlos, posibilidad de debatirlos y posibilidad de calificarlos previamente a la elección. Y eso yo creo que nos da un buen escenario de terreno en donde la sociedad, que ha sido el eterno extraño y el no invitado, esté presente. Yo fui uno de los que suscribieron el llamado amparo de los intelectuales y más allá de lo discutible, en el fondo estaba, los ciudadanos estamos
distantes y no tenemos posibilidad de intervenir. Y me parece que un sistema de comunicación política tiene que dejar de ser el escenario solamente de la competencia de los partidos, porque tiene que haber competencia, sino tiene que haber también presencia ciudadana de distintos tipos, plural, diversa, con distintas formas de discutir, pero tenemos que discutir propuestas de los partidos políticos. Tenemos que discutir cuáles son aquel planteamiento de cuál es el problema público y qué nos dicen respecto de problemas públicos. Tenemos que rescatar esa parte aburrida, racionalizante, poco lucidora en los ángulos y en el peinado y en la acusación para discutir racionalmente. El que pongamos recursos lo justifica, el que pongamos tiempos oficiales lo justifica, el interés público justifica eso, porque el interés público es cómo hacemos como sociedad procesos en los cuales nos den mejores resultados. Gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que nos quedamos también con el tema de libertad de expresión en el modelo de comunicación política, pero nos quedamos más con eso de que probablemente no sea, yo diría no es modelo, probablemente no sea político y no es comunicación menos que nada. Y quizá también por eso es que la llegada de las redes sociales están siendo tan refrescantes para el modelo, ¿no? Ese creo que es también la cuestión, porque parece ser que a través de ellas sí que se está generando retroalimentación. En fin, pues pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tengamos. ¿Sí? Muchas gracias. A ver. Bueno. A ver, voy a hacer las preguntas y podríamos hacer que en el mismo orden se pueda ir participando. A ver, tengo una que dice, ¿en qué medida la democracia representativa en México se ha fracturado debido a debates y campañas negras, mismas que no nos permiten conocer a fondo las propuestas de los candidatos y solo nos dan a conocer incumplimientos, anomalías en gestiones anteriores, etcétera? Esa es una. La otra es, ¿cuál es el artículo que habla sobre la regulación de radio y televisión referente a partidos políticos? ¿Y está permitido que los partidos políticos hablen mal de sus contrincantes? ¿Tiene alguna sanción? ¿Cuál sería? Y si quieren podemos desahogarlas en el mismo orden. No, comenzaríamos con la consejera Favela. Bueno, gracias por las preguntas. Y yo creo que están las preguntas están dirigidas al mismo tema, ¿no? Esta cuestión de la propaganda negra y de hablar mal de los contrincantes. Pues es que no es que esté permitido, pero lo único que te dice la Constitución es que no tengan, o sea, que no se hagan expresiones de índole calumnioso. Y la calumnia ya sabemos todos que es imputar un hecho o un delito falso. Entonces, mientras no se caiga en esa hipótesis, entonces sí se puede hablar de lo que se requiera, de lo que se desee, pero sí hay que hacerlo, yo creo que con sumo cuidado. O sea, hay algunos spots de radio y de televisión donde sí hacen de manera más expresa la imputación de un delito, y entonces es cuando nosotros en la Comisión de Quejas determinamos, cuando se presenta la denuncia respectiva, pues que se suspenda la difusión de ese spot de radio o de televisión. Pero realmente, si nosotros revisamos el trabajo de la Comisión de Quejas y también lo que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Superior o de la Sala Regional Especializada, es maximizar la libertad de expresión. Creo que han sido de verdad muy pocos spots que se han ido suspendiendo su difusión por una cuestión de calumnia. Ahora, sí les soy muy sincera, calificar de manera previa si un spot tiene contenido calumnioso o no, creo que es una de las cosas más difíciles que nos ha requerido de estudio, porque es una cuestión donde ya también los partidos políticos se cuidan mucho en la manera en que construyen sus mensajes. O sea, no hablan de que una persona es
narcotraficante o violador o alguna cuestión así, pero sí a veces lo insinúan, lo dicen de una manera tal que no queda lugar a dudas. Por ejemplo, el año pasado en Veracruz había un spot en relación con Yunes, el hoy gobernador, donde lo acusaban de ser pederasta, ¿no? Pero era un spot realmente muy fuerte, donde ya ni siquiera te dejaba lugar a dudas que ese era el tipo de acusación que se le estaba haciendo. Nosotros decidimos bajarlo y curiosamente el partido político que lo pautó ya ni siquiera impugnó, ¿no? Entonces ellos también, los partidos políticos van midiendo hasta dónde pueden ir llegando y precisamente ese ejercicio lo hacen a través de los spots. Si generan un spot y luego ese se denuncia y no se baja por la comisión de quejas o luego la sala regional especializada dice que no hay ningún tipo de infracción, bueno, ya saben que ese camino está abierto y lo siguen fomentando. Ahora, claro, está bien que haya críticas, que esas críticas sean duras, que sean severas, que formulen interrogantes en relación con las personas, por ejemplo, cómo han actuado como funcionarios públicos en algunos otros cargos, lo que han hecho, si están involucrados en actos de corrupción. Está muy bien que haya eso, pero además de eso, me parece que sí tiene que haber un espacio donde se genere el debate, donde haya propuestas que sean serias, ¿no? Y claro, si los partidos políticos no lo hacen en radio y televisión, por eso las redes sociales han incrementado su utilización, pero ahí también ya los partidos políticos van también a tener mucha injerencia y ya tienen Twitter y tienen Facebook y suben videos a YouTube. Entonces, creo que sí es muy importante tener eso claro y creo que, vuelvo a insistir, que la libertad de expresión es lo que nos guía como autoridades y también coincido con lo que han dicho aquí, o sea, creo que es muy poco probable que se regule, salvo, o sea, estas redes sociales, Twitter, Facebook, Internet en general, salvo cuando se trata de propaganda pagada, que uno está buscando la receta de no sé qué cosa, por decir, o un libro, y de repente te aparece el mensaje de que vota por fulanito de tal, o que este partido es lo mejor que hay en el mundo. Entonces, eso sí es propaganda pagada, y eso sí se tiene que regular y darle seguimiento para los temas de fiscalización. Pero creo que eso es lo más importante. Y en relación con el artículo que preguntan, no me lo sé, pero lo voy a buscar para mandarles el dato. Gracias. Doctora. 41, ¿no? Sí. Sí, es el único. Pero de la Legipe y eso. Gracias. De manera muy breve, porque de alguna manera tocan los puntos que yo toqué. Si la pregunta en última instancia es, ¿me gustan las campañas negras? Pues no necesariamente. Me gusta que solo se hable de los defectos del otro, no necesariamente. Lo que yo creo es que no debería de estar prohibido y que la autoridad no debería de estar obligada a estar juzgando los contenidos de las campañas. Las campañas negras también tienen límites. Cuando a un partido político, y eso está comprobado por todas las gentes que se dedican a estudiar la mercadotecnia, cuando a un partido político se le pasa la mano en la campaña negra, hay campañas negras profundamente ineficientes que lejos de atraer votos, generan repulsión y generan desagrado y no necesariamente logran lo que quieren. Yo creo que debería la autoridad electoral de no estar obligado a meterse en los contenidos de las campañas y que los partidos usen una porción de campaña negra en la dosis que ellos quieran, en la agresividad que ellos quieran, y una porción de propuestas, y que a partir de eso se vaya armando un debate en un ambiente de mucho mayor libertad. Fui tachando muchas cosas de las que escribí y por eso taché una cosa que me parece importante comentar por algo de lo que nos decía la consejera Favela. Es alarmante que se levanten falsos testimonios, inclusive que se inventen encabezados de periódicos para denostar a alguien. Sí es alarmante. Pero también reconozcamos que los partidos políticos y los candidatos tienen absolutamente garantizado el derecho de réplica. Hoy día existe la ley de réplica, que se aprobó hasta 2015, pero además
todos los partidos tienen garantizado tiempo en radio y televisión y todos los partidos tienen garantizado acceso a spots. Por lo tanto, tienen manera de defenderse. El derecho de réplica en las sociedades democráticas no es callar a la prensa, es permitir al otro a defenderse, y nuestro sistema lo garantiza. Y yo creo que eso es importante de reconocerlo. Y dejar en mal a un candidato debería de ser importante. El señor dice que este periódico, el que sea, publicó esto, este periódico ni siquiera existe. Y deberíamos de empezarnos a preocupar un poco más porque la mentira nos importe. Si mienten al momento de presentarse como un buen producto para gestionar los intereses, pues no me quiero imaginar cómo se comportarán a la hora de verdaderamente tener que gestionar los intereses. Creo que es la sociedad quien debería de ir generando y presionando a que haya cada vez mayor discusión de propuestas, y eso no se hace en los spots. En ningún país del mundo las propuestas se discuten y se debaten a través de spots. El spot tiene su lógica en la campaña electoral, que es distinta a la de los debates. El problema es que nuestro modelo de comunicación política, si es que es modelo, si es comunicación y si es política, prioriza el spot de este tamaño y deja los debates en este tamaño. Y la sociedad no hemos sabido cómo exigirlo. Si volteamos a ver las campañas norteamericanas con todos sus defectos, es la sociedad la que califica la viabilidad y son ONGs las que califican la viabilidad de las propuestas. Y son ONGs las que le sacaron las cuentas a Trump y le dijeron: no te va a alcanzar para el muro. No hay manera de que saques dinero de los impuestos para el muro. Él dijo: lo va a pagar México. Ya se dio cuenta que no está tan fácil, no solo porque no lo vaya a pagar México, sino porque construirlo del otro lado de la frontera es absolutamente inviable. Y las ONGs lo dijeron. Independientemente de que fueran pro-mexicanas o pro-migración, a lo mejor las más economicistas dijeron: eso es una locura. Y la gente oyó los argumentos y tomó sus decisiones. Yo creo que esa es la parte en la que tenemos que confiar mucho más en el ciudadano, mucho más en la sociedad. Tenemos una legislación electoral construida alrededor de los partidos, para los partidos políticos, en que cuando aparece el ciudadano, normalmente aparece como un minusválido al que hay que proteger. Los ciudadanos mexicanos somos, y las ciudadanas mexicanas, mucho más inteligentes de lo que los partidos creen y de lo que nuestra ley nos reconoce. Démonos a valer nosotros mismos. Gracias. Me sumo a la moción. A veces resulta útil regresar a los básicos, ¿no? Y parte de los conceptos básicos tiene que ver con cuestiones tales como los derechos y de qué manera los hemos ido construyendo en México y cómo hemos inventado ciertas cosas en México. Por ejemplo, inventamos algo que se llama el honor de los políticos, ¿no? Es decir, los políticos tienen un régimen excepcional. Si cualquiera de nosotros nos calumnia o nos difama, tenemos los tribunales civiles y después de un juicio podemos pedir algo así como daño moral y daños punitivos y todas las cosas que van surgiendo cotidianamente. Pero los políticos tienen un sistema excepcional, ¿no? En aquello que debería ser mucho más vigorosa y, por supuesto, en aquello que debería ser útil para fortalecer las capacidades de respuesta de los políticos. Es decir, no solamente tiene que ver el derecho de réplica como un instrumento, sino la capacidad de responder. Me gusta mucho una serie de Olivia Pope, ¿no? Esto de Escándalos. Me parece maravillosa porque es un manejo de crisis. Y en el manejo de crisis está cómo enfrenta situaciones críticas y cómo vamos construyendo la capacidad no solamente para dar una respuesta suficientemente fuerte, sino como para probar que efectivamente estás eligiendo a alguien que tiene un conjunto de capacidades maquiavélicas, ¿no?
Entonces, ahí está una cuestión. Y me parece que inventamos un derecho para poner algodón alrededor del político y cubrirlo. Y cuando uno pone algodones a alguien que buscas que sea tú el que te saque del atolladero en que estamos, seguramente sus capacidades van a estar muy disminuidas. La otra cuestión es, los partidos políticos son instrumentales a los ciudadanos. Los partidos políticos no tienen derechos humanos, ni son titulares de derechos humanos, según mi modesta opinión. Los titulares de los derechos humanos somos los seres humanos y los partidos son instrumentales. Cuando hacemos el juicio de que los partidos políticos tienen derechos humanos, estamos dando un proceso de alienación de los derechos y deshumanizando los derechos, pero además estableciendo a sujetos que debieran tener un fin instrumental, deben ser instrumentos para un fin que es como seres humanos vamos teniendo mejor calidad de vida y mejor contexto de vida. Y el hecho de que no tengan derechos humanos sino prerrogativas, hay que entender el sentido de la prerrogativa, que es una condición especial que nadie más tiene, y esta prerrogativa se da por los fines que tiene. Y los fines que tiene son de una alta exigencia. Es decir, para llegar a ser un país del primer mundo debemos tener una alta exigencia en aquellos que manejan los recursos públicos y que deberían tener capacidades para enfrentar. Y por tanto, a las prerrogativas, que son tratos excepcionales, debería haber obligaciones y responsabilidades igualmente excepcionales. Es decir, el estándar de obligación debería ser mayor al que se exige a cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque les damos condiciones para hacer esto. Y en eso, la verdad es que el INE y el Tribunal Electoral tienen una gran responsabilidad. ¿De qué manera van también construyendo esta doctrina de exigencia dada la función del interés público? El interés público significa prerrogativa, pero también significa mayor grado de responsabilidad. Bueno, pues con esto daríamos por concluido esta mesa del modelo de comunicación política, si es que existe. No sin antes quisiera reconocer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral, especialmente a mi compañero, el magistrado Fuentes, que muy exitosamente está llevando a cabo estos trabajos. Muchas gracias, se da por concluida. De manera muy respetuosa, nuevamente solicito por favor al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera haga entrega de los reconocimientos correspondientes a esta mesa. Muchas gracias, magistrado Fuentes Barrera. Vamos a despedir la transmisión en plataforma electoral. Muchas gracias por habernos seguido completamente en vivo y en directo desde el auditorio José Luis de la Pesa de la Sala Superior. A los asistentes, no habrá receso para continuar con los trabajos de la Feria Internacional del Libro. Por su atención, muchas gracias.